Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes. En esta mañana queremos meditar en la segunda parte de este versículo, donde habla de la muerte del hombre rico, que ya nos dimos cuenta que el hombre pobre, o en este caso Lázaro, el mendigo, era el pueblo gentil. Y ahora el rico simboliza a Israel, pero ¿qué es lo que simboliza la muerte del hombre rico? Y vamos a ver en Mateo 21:43, dice el Evangelio de Mateo 21 y el verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, del hombre rico, de Israel, y será dado a gente que haga los frutos de él. Cuando Israel definitivamente rechazó al Señor Jesucristo, finalizó el tiempo de la gracia para ellos. El mismo Señor profetizó acerca de la destrucción de Israel, inclusive del templo. Y esto los historiadores lo registran que sucedió en el año 70 después de Jesucristo, cuando el Imperio Romano invadió Israel y cercó las ciudades. Y en este cerco se impidió llevar alimentos, provisiones, y ellos pasaron hambre. Incluso dice el historiador que hasta se comían sus propios cintos de cuero porque ya no había que comer. Hubo una gran masacre, murieron muchos, fue destruido Israel, fue destruido Jerusalén, incendiada la ciudad, quemado el templo. Por eso el mismo Señor lo dice en Lucas capítulo 19 y el verso 41. Veamos el sentimiento de Jesucristo. Y como llegó cerca viendo de la ciudad, lloró, dice, sobre ella. ¿Por qué lloró Jesús sobre Jerusalén? Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que toca a la paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán. Esto está registrado por Flavio Josefo en su libro La guerra de los judíos. Está registrado toda la historia, el sufrimiento, el cerco del general Tito a Jerusalén, porque vendrá días, dice, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El rico no conoció al Señor Jesucristo, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Según la historia, muchos de los judíos fueron llevados de su tierra, fueron llevados a Egipto. Israel quedó despoblado, los hijos de los israelitas fueron vendidos como esclavos, llevados a otras naciones. Israel quedó destruida, desierta. Y es lo que decía el Señor, que vendrían días, que iba a morir el Estado de Israel, que iba a dejar de ser. Y lo que narra la parábola, ese sufrimiento que ellos pasaron. Volvamos a leer Lucas capítulo 16, esas llamas, ese sufrimiento, porque no solamente fue un sufrimiento simbólico, sino también el mismo Israel fue quemado, la misma ciudad de Jerusalén, el mismo templo hasta el día de hoy no ha sido reconstruido, porque en primer lugar los romanos no dejaron que se reconstruyera el templo. Y entonces por eso nos dice en la parábola, cuando murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, dice, o sea, en la tumba alzó sus ojos estando en los tormentos, estos tormentos que ha pasado el hombre rico, por la desobediencia, por no creer en el Mesías, por no creer en Jesucristo. El hombre rico murió. O sea, el Estado de Israel dejó de ser nación, dejó de ser habitada, fueron llevados a otros lugares. Y todavía en otros países tenemos la historia de lo que sucedió en el holocausto judío. Todos los judíos que murieron en aquellos países, muertos también por persecución, pero esto fue parte de aquel sufrimiento, de aquel tormento que pasó el hombre rico. No es un infierno de fuego como vimos, sino que refiriéndose a ese tormento, a ese sufrimiento que ha pasado por su incredulidad. Y esto nos lo refuerza Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a buscar Romanos capítulo 11, 21 y 22. Dice,
que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieses en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La bondad de Dios fue mucha, todo el tiempo, dice, estuvo con Israel. Ya vimos que primeramente vino a ellos, a su pueblo, a llamarlos al arrepentimiento. Pero igualmente tenemos ese ejemplo, que no seamos como ellos, que no seamos incrédulos, porque si siendo ellos sus hijos no los perdonó porque no se arrepintieron, también a nosotros, si no nos arrepentimos, si no creemos, como dice la Escritura, tampoco en el día del juicio seremos perdonados. Que la paz de Dios quede con cada uno.